Muy buenas a todos, ¿cómo andan? He vuelto de la muerte para hacer este análisis de Dune Part 2. Creo que se pronuncia así, ¿no? Una película que vengo esperando, no te voy a decir hace mucho, no te voy a mentir. Me la estuvieron recomendando la primera durante bastante tiempo, pero como me enteré de que iba a salir pronto esta, dije, bueno, me voy a ver la primera, me encantó. Y me fui a ver la segunda sin dudarlo. Y puedo decirles que estamos ante una de las mejores secuelas que he visto en mucho tiempo. Supera a la anterior, no solamente manteniendo el nivel, sino que lo supera, agarrando todo lo que estableció la anterior y llevándolo hacia su extremo. ¿Cómo lo consigue? Bueno, en mi opinión, y esta va a ser una review un poco extendida, no va a ser una review como de costumbre. Eso va a venir unos meses cuando tenga material como para mostrar qué es lo que pasa, porque ni siquiera tengo material de la cinta como para mostrar, solamente los trailers. Debo decir que esta secuela agarra todos los elementos de la anterior y la mejora en fotografía, actuación, guión, bueno, sobre todo el guión. Utiliza toda la duración que tiene la película, la utiliza al máximo, por lo que más allá de que en el ritmo, como vamos a ver después, puede llegar a ser un poco lento para la mayoría del público, vale cada maldito segundo. Es decir, normalmente cuando una película suele durar más de 2 horas y media, 2 horas 40, llegando a estirarse hasta casi las 3 horas, decimos que es porque se extendió mucho el director o algo por el estilo. Pero en este caso creo que inclusive si le recordaran algo quedarían cabos sueltos. Y eso que también el director, para poder adaptar el primer libro, porque Dune Part 1 y Dune Part 2 son la adaptación del primer libro de Dune, por lo que me imagino que habrá quedado mucho afuera, inclusive con todo el tiempo que tuvo para hacerlo, que entre las dos películas suman casi 5 horas. Por lo que sin más dilación voy a empezar hablando de la fotografía. En este caso es preciosa. Me costó bastante distinguir entre las escenas que estaban compuestas por escenarios reales, con los actores posando en la cámara, digamos, con planos abiertos, planos medios donde solamente se le veía el cuerpo, enfatizando los rostros o las expresiones, que bueno, también tengo que decir que muchas veces estaban con cara de piedra, pero quitando eso, siempre tratando de que, por ejemplo, sean planos picados, nunca planos contrapicados, es decir, nosotros lo estamos viendo desde abajo de ellos, es decir, nunca por encima de ellos, o rara vez, salvo que sea que estemos mostrando alguna nave o algún otro evento, siempre desde abajo, como no sabiendo bien qué es lo que está ocurriendo realmente. Ese tipo de planos me encantan, sobre todo para mantenerme en la acción, ¿no? Y bueno, ya que estamos hablando del CGI, la película está llena, no, pero repleta de CGI, o sea, es decir, pero no es por una, digamos, por falta de creatividad, sino porque justamente la única manera de plasmar todo lo que tiene este universo para mostrar sería imposible con elementos de la vida real, por lo que mi comentario no es para decir que abunda en el mal sentido, sino todo lo contrario, es para elogiarlo. El CGI en los gusanos, en algunos escenarios, en las naves, armas, etcétera, está bastante bien hecho. Y debo decir que aunque sí se usa CGI, diría que está siempre intercalado con escenarios y con el set, de manera de que sea más difícil de notarlo. Es más, diría que si no fuera porque lo necesitaban sí o sí para la película, no habrían usado, porque la manera que tiene para filmar este director, que para mí era desconocido antes, es impecable. Bueno, o en este caso el director de fotografía, todo sea lo dicho. En el plano de la actuación, la verdad que todos son un 10. Ya me gustaría tener un elenco así. No hace falta ni que la mencione ni a la Zendaya, ni a Josh Brolin, Dave Bautista, Stellan Skarsgård, bueno, el mismo Timothée Chalamet. Puta madre, todos estos apellidos, chabón, ¿por qué no se pueden llamar Pérez? Todos actores de renombre. Es más, me faltó fijarme el actor, no me acuerdo ahora el nombre del sobrino de... ahora ya no me acuerdo. Bueno, de uno de los sobrinos de la familia Harkonnen. Ahí está, lo vamos a dejar así porque no me acuerdo el nombre puntual ahora. Pero igual, todos súper comprometidos con el papel, entregando una muy buena interpretación. Para ser alguien que no conoce los libros, para mí fue una buena interpretación. No vi a nadie haciendo cosas muy vagas, o más allá de que a veces le digo que estén con cara de piedra en la cámara, entiendo que es para reforzar la atmósfera de misterio que tiene que tener la peli en algunas secciones, por lo que solamente es en esas secciones en concreto en las que
la cámara los enfoca así nomás. Después a veces tienen conversaciones profundas, hay algunos que se alegran, que se entristecen, que enloquecen, es decir, bastante rango tienen todos los actores de la película, por lo que no vas a ir a ver algo que, qué sé yo, está hecho por tu primo. Pero bueno, todo esto está alrededor de un elemento muy importante, bueno, o el más importante para mí, el guión. Como mencioné al principio, la película tiene el desafío de, bueno, en realidad toda secuela tiene el desafío de agarrar todos los temas planteados por la primera parte y ampliarlos en nuevas direcciones para que no se sienta repetitiva, es decir, no hacer... ¿Qué te puedo decir? Un ejemplo muy malo, un Iron Man 2, que es básicamente una receta del mismo guión de la primera, cambiándole ciertos elementos como para que no nos demos cuenta. Acá, todos los personajes que ya habían tenido un arco o habían iniciado algún tipo, lo retoman y lo llevan a un nuevo nivel. Desde el protagonista hasta personajes que aparecieron muy al final del anterior. Como el personaje de Zendaya, Chani, ahí me acordé del nombre. Que en este caso todos son desarrollados y el ritmo que tiene la película ayuda bastante, ya que es un poco lo opuesto al anterior, que la anterior había empezado algo más lenta, queriendo establecer bien a los personajes, sus caminos, el universo, un poquito de aquí, un poquito de por allá, y eso que tuvieron 2 horas y media para hacerlo también. Pero en este caso arrancamos con mucha acción, combates, viendo a los personajes cómo se van moviendo, realizando acciones, qué es lo que quieren para el punto de conflicto, que en este caso es el planeta y la especie. Es decir, todos se están moviendo y todos están siendo llevados por un objetivo, es decir, todos tienen una razón de ser o algo que los está llevando. En este caso podría decir que el objetivo de Paul es la venganza, en resumidas cuentas. El objetivo de su madre es protegerlo, el de Chani de liberar a su gente, que en resumidas cuentas y por casualidades todos parecieron ser lo mismo por momentos, ya que proteger a Paul da la posibilidad de que él pueda estar con los Fremen, y si él ayuda a los Fremen, curiosamente también ayuda a Chani para que liberen a su pueblo, lo cual está bastante bien. Después tenés por el otro lado los Harkonnen, que son despiadados y brutales en sus métodos y están digamos en el lado tecnológico del asunto, ya que si bien se remarca que está el poder de la arena, si no estoy mal, creo que no, el poder de la arena no, el poder del desierto del lado de los Fremen. Del otro lado tenés a gente que usa naves y un montón de equipamiento tecnológico, que bueno, ya después vamos a hablar de algunas cosas que por ahí nos aprovechan también, pero que tienen más las de ganar, digamos. Pero son obviamente motivados por nada más y nada menos que la codicia y la ambición de más poder. Como les comentaba antes, la película se trata de desarrollar eso. ¿Cuál va a ser la dinámica? ¿Qué es lo que, con los objetivos o con las cosas que quieren cada uno, qué es lo que va a pasar? Para llegar a la mitad de la película, que es cuando se detiene un poco. Es decir, como que los personajes llegan a un punto de crecimiento en el que se estancan. Y en este caso sería del lado protagonista, ya que, bueno, por cosas que no puedo revelar ahora, llegan a un punto en el que los protagonistas dicen, sí, vamos a avanzar, pero hasta acá, digamos, ¿no? Y entonces es cuando la película pasa directamente a los Harkonnen y a otra de las facciones, ¿no? Las Bene Gesserit, ahí está. Creo que lo dije bien porque encima lo pronuncio siempre muy rápido y se me escapa con estos gringos, ¿no? Presentándonos a los antagonistas un poquito más ampliados, sin irnos demasiado, porque tampoco si nos empiezan a presentar las otras casas y demás, ya se nos iría demasiado la película con el reparto, ¿no? Acá es, sin embargo, cuando podemos observar otros aspectos, ¿no? Inclusive la fotografía cambia cuando se trata de presentar, por ejemplo, a uno de los nuevos antagonistas.
de la película y su mundo, o en este caso su cultura, digamos, únicamente para después retomar de vuelta cuando ya se plantea exactamente qué es lo que representan y cuál va a ser la dirección que va a tomar el clímax de la película. Al margen, y otro de los temas que se trata durante la segunda mitad es quitando lo que es claro, ¿no? La idea de venganza, controlar un pueblo, exterminarlo para saquear sus recursos, que es, digamos, lo más visible. También se hace metáforas sobre los mesías, la religión, como por ejemplo el personaje de Chani habla varias veces de que la profecía que tiene su pueblo, más allá de que sea cierto o no, es algo como que los tiene esclavizados, cosa que es algo que se puede ver en culturas del mundo real, ¿no? O como por ejemplo el protagonista está siempre en una lucha constante, que es, aparte de su venganza, un conflicto interno, es el que él tiene en el que aceptar su papel como un salvador, y qué es lo que eso implica, ¿no? ¿Qué es lo que pasa a una persona para que acepte que tiene la potestad de decir sí, voy a ser el salvador de tu pueblo? Más allá de que, bueno, tenga ciertas conveniencias para llegar ahí, es un tema bastante interesante y que no se trata mucho, porque por lo general siempre hay el personaje protagónico simplemente tiene la habilidad y no tiene dudas morales ni cuáles pueden ser las implicaciones de sus actos, que luego en la película se plantea que las consecuencias de lo que de las acciones que él quiere realizar pueden ser muy peligrosas. Hay varias conveniencias en cierto momento, o cosas que no se termina de explicar, o por ahí cosas que yo no terminé de entender. Hay ciertos poderes, magias, o bueno, magias no sé cómo se diría, o habilidades que no se termina de entender exactamente cuál es su rango o limitaciones. Más allá de que el protagonista no tiene toda la experiencia o la habilidad para ejecutarlas correctamente. Hay veces como que no se entiende por qué no se realizan ciertas cuestiones, o por ejemplo los antagonistas. Hay momentos en los que sencillamente no se entiende qué es lo que están haciendo o cómo, o cuáles son las limitaciones de los equipos que utilizan. Por ejemplo, naves, que esto no es spoiler, pero por ejemplo hay naves que sobrevuelan la órbita del planeta y que, por ejemplo, no pueden ir a cierta región del planeta, pero no se entiende por qué necesariamente. Es decir, sí se entiende que, por ejemplo, una pequeña nave no se puede bancar una tormenta de arena, pero una nave gigante no se la tendría que poder bancar, por ejemplo, ¿no? Y si es así, si es tan así de que hay naves que no pueden atravesar cierta parte del mapa, ¿por qué no simplemente los Fremen utilizaron esta ventaja muchísimo antes? ¿Qué sé yo? Son preguntas que me quedan sobrevolando. Dentro de todo, a mí me pareció una muy buena película, me encantó, la recomiendo y muy probablemente me la vuelva a ver, porque seguramente que hay detalles y cosas que no vi en el primer visionado y que me encantaría volverme a ver solamente para ver esas pequeñas cosas, porque cuando un producto, o en este caso, cuando una película, que es una de las pocas cosas que seguimos haciendo de manera artesanal, y mucha gente, entre mucha gente, para poder llegar a una obra de arte como es en este caso, porque esta película es una oda a la ciencia ficción, más allá de que es una adaptación de una película que ya tiene casi 60-70 años, es también una muestra de cómo es ese viejo cine. O sea, hay ciertos directores que siguen poniendo así obras en las que le ponen el alma, el corazón y algo como para decir, y con esto me diferencio del resto de directores, del resto de artistas que les gusta hacer lo mismo que yo. Y lo mismo, eso se ve también en las actrices, en los actores en general, en el guión, en la fotografía, en el sonido. Creo que cuando estaba hablando de la fotografía me olvidé de hablar de la banda sonora. O sea, es verdad que, por ejemplo, es la misma que la primera. Yo pensé que iba a tener algún tipo de modificación, pero es que cuando ya es tan buena tu banda sonora o tu algo, ya es lo que ya está bien, no hace falta arreglarlo, como dicen por ahí, ¿no? En resumidas cuentas, me encantó, la recomiendo, y bueno, dentro de unos meses me tocará hacer la review.